Hola a todos, estamos en un nuevo video y en el video de hoy traigo un video de los Boston Celtics, solo de los Boston Celtics, y en este video les voy a decir posibles traspasos o jugadores que podría buscar Boston para reforzar el equipo y solucionar este problemón que es el tamaño de Júpiter. Es un problema enorme el que trae Boston Celtics. ¿Cómo es posible que llegaste a las finales de la conferencia la temporada anterior y hoy en día tengas una marca negativa y el equipo esté jugando tan mal? Así que comenzamos con el primer jugador que podría adquirir el equipo de Boston Celtics. El primero es Doug McDermott del equipo de los Indiana Pacers porque es un jugador ofensivo, ya tiene experiencia, ha sido un jugador sólido desde la banca del equipo de los Pacers. Podría ser ese jugador que podría venir desde la banca y aportar triples porque es triplero, ha promediado esta temporada 13.1 puntos, 4 rebotes y ha tirado el 51% y el 35% desde el área de 3 puntos. Es un jugador que podría a la hora importante funcionar, un jugador que podría aportar puntos, podría aportar también asistencias. Tiene 7 temporadas en la NBA y me parece que es un jugador que no se cae como los novatos de Boston. El problema de Boston es que la banca de los Celtics hay mucho jugador joven y a la hora grande, a la hora en donde debes enfrentarte a las bancas de veteranos, a los jugadores estrellas de los otros equipos, se caen y eso le pasa mucha factura a Boston. ¿Qué pasó contra el equipo de Filadelfia? Bueno, contra Filadelfia sí pudieron salir a flote y empezaron a anotar, pero ¿qué pasó contra el equipo de Miami? ¿Qué pasó contra Toronto? Se cayeron los jugadores jóvenes, no aparecían y Boston necesita arreglar este problema sí o sí con jugadores veteranos que puedan anotar, que puedan quitarle presión a Jason Tatum, a Kemba Walker, a Jaylen Brown, a Daniel Tice. Entonces yo creo que Boston debería buscar jugadores como Doug McDermott. Así que vamos a pasar con el segundo. Y es Miles Bridges del equipo de los Charlotte Hornets porque es un jugador muy joven, apenas lleva 2 temporadas con el equipo de Charlotte. Esta temporada está promediando 9, puntos, 4.8 asistencias, está tirando para el 44%. Es un jugador que es muy atlético, tiene un gran potencial, es un jugador que ahorita en Charlotte no está recibiendo grandes oportunidades. Entonces, si Boston intenta negociar con el equipo de Charlotte por Miles Bridges, podría ser un jugador que desde la banca podría venir muy bien al equipo. Es un jugador físico y Boston necesita jugadores físicos porque a la hora de que tú te enfrentas a potencias que son muy físicos, pues te hacen pedazos. Entonces Boston necesita jugadores físicos. Si Boston le hace una buena oferta a Charlotte, podría conseguir a Miles Bridges, que sería un jugador que desde la banca podría ayudar bastante, además de que lo mejor de Bridges es que es un jugador que tiene contrato de novato, está cobrando 3.9 millones esta temporada. Entonces es una gran oportunidad, es muy económico y obviamente no te daría duro en el tope salarial y sería un jugador importante desde la banca. El tercer jugador que pongo es Nikola Vucevic del equipo de Orlando Magic, y es que Boston lleva ya varios años sin un pivot que haga el trabajo. Desde Kevin Garnett no han tenido un pivot que sea sólido y esto ya preocupa bastante porque Boston ya sabe desde hace tiempo que necesitan un pivot y si quieren llegar a las finales necesitan a alguien, un pivot fuerte que pueda ayudar. Vucevic es reboteador, es anotador, sabe asistir, se puede abrir al triple, anota desde 2 puntos, es un jugadorazo, es muy completo por decirlo así. Tiene un contrato grande, sí, pero Boston, si quiere ganar, tienes que absorber contratos grandes. Me parece un jugador que si le haces una buena oferta a Orlando con picks y jugadores jóvenes podrían acceder, además de que Vucevic, pues obviamente yo creo que ya quiere ganar algo y en Orlando parece que no. Entonces Boston necesita arriesgar, es un jugador que, como les digo, se carga el equipo en los momentos importantes y eso le pasa mucho a Boston. Se cae Tatum, se cae Brown, se cae Walker ahora, entonces necesitas a alguien que se pueda cargar el equipo y Vucevic puede hacerlo sin ningún problema. A él no le pesa nada, obviamente con esto conseguirías un center, un pivot all-star y sin duda ayudaría bastante y con eso arreglarías el problema de los pivots porque Boston tiene este problema desde hace temporadas y no lo arreglan de ninguna manera. Es un equipo que saben cuál es el problema, pero en vez de intentar arreglarlo, mueven otras cosas y por eso el equipo está así. Así que pasamos al siguiente jugador que podría venir a los Celtics y es Kristaps Porzingis del equipo de los Dallas Mavericks, unos Mavericks que, como les dije en videos anteriores, están dispuestos a intercambiar a Porzingis siempre y cuando la oferta sea buena. Tienen, no saben si es la pieza que necesitan junto a Luka Doncic. Los Celtics, antes de que Porzingis llegara al equipo de los Mavericks, Boston era uno de los equipos sumamente interesados en Kristaps Porzingis. Al final
Ainge no se movió, no negoció con los Knicks, llegó Mark Cuban y se lo terminó robando. Y Boston podría tener otra oportunidad para hacerse de este jugador que tiene 25 años. Es un jugador que, pues sí se lesiona, pero sano, es un jugador importante, tiene triple, tiene doble, tiene rebotes, tiene tapones, es un jugador muy completo, es un pivot muy completo. Podría ser titular también. Obviamente, yo si fuera Danny Ainge buscaría por Porzingis, le diría a Mavericks, te doy esta oferta con picks, jugadores, dame a Porzingis, lo pondría como titular, Thompson, Tice a la banca, y con esto conseguiría un jugador que puede abrirse de tres, un jugador físico, un jugador reboteador y un jugador que podría ser el problema, podría ser la respuesta a los problemas en el pivot de Boston Celtics. Así que pasamos al siguiente, y es de Marcus Cousins, porque está en la agencia libre, hay varios equipos interesados en él. Si Boston no quiere gastar o Boston no quiere dar jugadores o no quiere dar picks, hay un pivot agente libre que es un pivot que podría ayudarte bastante. De Marcus Cousins, pues obviamente es un jugador que no trae el nivel de antes de cuando está en Sacramento y Nueva Orleans, ha pasado por lesiones, pero en el equipo de Houston lo había hecho bien, nada más que no lo querían porque querían jugar con Christian Wood. Entonces es un jugador que le podría hacer un contrato de veterano, no te absorbe tanto en la nómina, te podría ayudar, podría ser titular, podría ser suplente. Yo lo pondría como titular porque Thompson no está funcionando para nada y Tice tampoco. Entonces lo pondría como titular y así no arriesgaría tantos picks, no arriesgaría tantos jugadores, pero yo sigo siendo de la idea de que hay que buscar un pivot, hay que arriesgar, hay que mover jugadores sí o sí, porque ese es el problema de Boston. No mueven jugadores, se quedan con lo mismo y siguen fracasando. Así que pasamos a la siguiente. Y es el siguiente jugador, es Kyle Lowry del equipo de los Toronto Raptors. Aquí hay un problema y es que el equipo de Philadelphia 76ers están muy pero muy interesados en Kyle Lowry. De hecho, parecen que van a armar un mega traspaso con el equipo de Toronto para hacerse del base. Yo si fuera Danny Ainge, daría a Kemba Walker, daría un par de picks. Con esto me haría de un base que está jugando mejor que Kemba Walker, un base anotador, un base defensivo que es un maestro para sacar faltas ofensivas. Yo les digo porque pues, como soy fan de Boston, Kyle Lowry siempre le anda sacando faltas ofensivas al equipo de Boston, entonces es un maestro en eso, es un jugador que anda muy bien. Puede ser agente libre la siguiente temporada, entonces podrías renegociar otra vez con él, pero por un contrato menor, no como Kemba Walker que ya tiene un contrato grande y con él no puedes negociar. Kyle Lowry, de lo contrario, se va a la agencia libre el siguiente año y podrías renovarlo por unos 10, 15 millones por ahí. Obviamente ya es veterano y él si quiere seguir en un equipo competitivo como Boston, pues podría aceptarlo. Creo que es un jugador que anda mucho mejor que Kemba Walker y sin duda yo si fuera Danny Ainge intentaría ganárselo a Filadelfia, le daría un buen paquete a Toronto que es lo que quieren, con jugadores jóvenes, Kemba Walker, algunos picks y me hago de Kyle Lowry para intentar que este equipo reviva porque están muertos los Boston Celtics. Así que bueno, ya sabes, suscríbete, deja tu like y hasta pronto.